Pues Marcos 9, 14 al 29. Si tomas nota, el título que le puse es Me tomó, me enderezó y me levantó. Y la semana pasada vimos a Jesús en el monte siendo transformado, cómo cambia su apariencia de hombre a ese Jesús glorioso, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí con él y pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver este cambio que Dios hizo. Y no solamente eso, ¿no? Vimos que a través de los versículos el camino hacia la gloria es un camino de sufrimiento, que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí, pues habrá sufrimiento en nuestra vida, más si nos ponemos al servicio del Señor. El Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces vemos que antes de llegar a esa gloria, pues hay sufrimiento, pero gracias a Dios pudimos ver esa esperanza, ¿no? Que el Señor Jesucristo da, saber que hay algo más grande, que hay algo más hermoso que nos espera, que lo que vemos hoy aquí pues va a terminar y un día estaremos delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Hay esperanza. Y también vimos cómo es que Dios puede transformar nuestras vidas, ¿no? Cómo es que Dios puede quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón nuevo, un corazón de carne. No solamente esa promesa, no solamente eso que Dios hizo era algo que exclusivo de Él, sino que Él también nos iba a transformar o nos transformará en gloria. Y hoy veremos un contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque están los discípulos, Jacobo, Pedro y Juan en el monte con el Señor y ven algo glorioso, y cuando bajan van a ver que hay problemas, ¿no? De estar en su gloria, de repente se ubican donde realmente están y ven que hay problemas y ven que hay situaciones. Entonces hay un contraste, y hoy dividiré la lección en tres partes, del versículo 14 al 18, el éxito y fracaso de los discípulos. Del versículo 19 al 27, fe que levanta. Del versículo 28 al 29, el consejo de Jesús a sus discípulos. Y es una historia diferente. Es una historia nuevamente donde habla de un endemoniado, donde hay un joven o un adulto que tiene años padeciendo esto, y vemos cómo es que los discípulos no pueden sacar ese demonio, pero llega, lo estaremos leyendo, pero llega el Señor Jesús y por medio de la fe, por medio de creer en Él, pues se expulsa a ese demonio. Pero no me quiero centrar en este milagro, en lo que Dios puede hacer. Quiero tomar estos versículos para hablar a los discípulos. Un mensaje para todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús. Un mensaje para todo aquel que ha sido discípulo de Jesús. Quiero animarte a que sigas adelante, a que sigas haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Porque tal vez el día de hoy, o más bien tal vez tú algún día serviste al Señor y hoy estás en tu lugar anhelando o pensando que alguna vez hacías cosas para Dios y por situaciones de la vida dejaste de hacerlo. Entonces quiero animarte a que sigas a través de esta lección, a que sigas con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y dice versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces, como dije hace rato, ¿no? Están Jacobo, Pedro y Juan, el Señor Jesús ahí en el monte, ven la gloria de Dios, ven la magnificencia de Dios, y de repente tienen que bajar a la mañana siguiente y se topan con este problema, ¿no? Se topan con que están los otros 9 discípulos discutiendo con los principales escribas, este grupo selecto, este grupo religioso selecto, y están ahí discutiendo, ¿no? Y entonces es interesante porque mientras estamos en la presencia de Dios, pues todo es paz, todo es tranquilidad,
tal vez hay problemas, pero tú estás en paz. Pero cuando volteas a ver el mundo que te rodea, cuando volteas a ver las cosas que hay en este mundo, pues encontramos un montón de problemas, ¿a poco no? Entonces llega el Señor y estos hombres están discutiendo con sus discípulos, ¿no? ¿Recuerdas? Pedro había dicho: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y claro, estar en su presencia es un lugar bueno, pero al bajar ven todos estos problemas, se encuentran con las dificultades de este mundo. Moisés, cuando baja de recibir las instrucciones para el tabernáculo, se encuentra con los problemas, ¿no? Se encuentra con un pueblo pecando. Entonces, mientras estemos en este mundo, pues va a haber problemas. Va a haber cosas con las que tengamos que lidiar, con las que tengamos que batallar. Pero, ¿sabes? Tenemos que estar listos para reaccionar. El Señor Jesús recuerda que intercedió por ti. Antes de ser entregado, horas antes de ser entregado, hace esta oración por ti, por mí, en Juan 17, 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y me gusta ahí donde el Señor Jesús dice: no te ruego que los quites de este mundo. Qué padre sería que cuando nosotros aceptamos a Cristo en una forma de rapto, el Señor, ¡pum!, ya creyó, vámonos, ¿no? Pero el Señor dice: no te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Y el Señor ora por ti. Y el Señor está intercediendo por ti para guardarte del mal, para guardarte de todas estas dificultades que hay en este mundo. Pero el Señor mismo dice: ahora ya no son de este mundo. Ahora ya tienen una esperanza, ahora ya hay algo más para ustedes. Como yo tampoco soy del mundo. Y la clave es: santifícalos en tu verdad, apártalos para ti en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra nos santifica, su palabra nos aparta, nos guarda del mundo. Y ahí están estos discípulos, Jesús, y se encuentran con esta nueva situación. Como hemos venido diciendo, el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Cambia de imagen a imagen constantemente. Y entonces están discutiendo con los discípulos y ellos tenían esta controversia, ¿no? Me imagino que los escribas se burlaban o reprochaban a los discípulos que no podían expulsar este demonio, mientras ellos alguna vez, o tal vez ellos estaban diciendo: es que lo hemos hecho, es que en otras ocasiones ya el Señor nos ha dado autoridad para hacer esto, y se encuentran ahí discutiendo esta situación. Pero lo cierto es que había una necesidad que nadie pudo atender, ni los escribas, ni las personas, ni el papá, ni los discípulos. Ahí sigue el problema. Ellos están discutiendo, ellos están alegando, pero el problema sigue ahí. ¿Y no te ha pasado que de repente estás discutiendo alguna situación y expones tu punto de vista y las otras personas exponen su punto de vista y peleas y alegas y al final no solucionan nada? Pues así están estos hombres. Así están todas estas personas que están aquí. El problema ahí está. El joven sigue con su demonio, el joven sigue sufriendo y nadie, como dice Maussan, y nadie hace nada. Entonces, creo que lo que deberíamos de hacer es más buscar soluciones que confrontar, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, a los amigos de Job, una situación similar. Job está sufriendo, Job acaba de perder a su familia, acaba de perder toda su riqueza, y llegan sus amigos y en vez de animarlo, pues parece que lo quieren hundir más, ¿no? Ya ha perdido todo y están ahí alegando con Job. Y si tú lees todo el libro de Job, es ellos discutiendo con Job, meses discutiendo con Job. Pobre Job, ¿no? Igual este hombre, pobre hombre, con un demonio que lo maltrata tanto, que lo fastidia tanto.
y nadie lo puede ayudar. Dice Job 4:1-6. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Ok, pues si va a ser molesto y ves la condición en que está Job, ¿para qué lo mortificas, no? ¿Para qué le dices, te voy a molestar un poco? Y luego dice, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y Job hacía algo interesante, ¿no? Levantaba, ayudaba al caído y ellos en vez de levantarlo, ayudarlo, te diré algo que te va a molestar. ¿Cómo es que tú hacías esto por los demás y no puedes hacer esto por ti mismo? Y así estamos muchas veces, ¿no? En vez de ayudar a las personas, las dejamos como están, empezamos a alegar. Al final no dieron solución. Al final el joven sigue en la misma situación, un hombre en una condición muy triste. Y lo vamos a ver porque este demonio hacía lo que quería con él. Lo había intentado matar, lo había quemado. Entonces, ¿te imaginas este hombre o joven ahí delante de ellos nada más viendo cómo pelean y diciendo, y por eso, ¿a qué horas me van a ayudar? ¿A qué horas van a parar esto, no? ¿A qué horas le van a dar solución a mi problema? Y no lo hacen. Ahora, versículo 15 dice, enseguida toda la gente viéndole, es decir, viendo a Jesús, se asombró y corrieron a él y les saludaron. Usa esta palabra asombrar. Ven que va llegando Jesús y se asombran. Y me gustó una definición que encontré de asombrar porque dice, esta palabra es producto de una creación moderna. Fue creada a partir de la palabra sombra. Por ende, la idea de esta palabra sería sacar a alguien del oscuro. Y ven al Señor Jesús y se les abren los ojos, ¿no? Dicen, ya llegó Jesús, qué emoción, ¿no? Y me gusta porque dice, sacar a alguien del oscuro. Y la palabra nos enseña que Jesús es luz. Que Jesús lo que hizo en nuestras vidas es llegar, ser luz y sacarnos de la oscuridad en la que andábamos. Dice, yo soy la luz, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ven la luz llegar, ven esperanza. Ven que esa oscuridad en la que están, esa oscuridad donde todos ellos se encuentran, puede terminar. Hay asombro en sus vidas. Y el Señor les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué están alegando? Y me gusta esta pregunta del Señor Jesús, porque el Señor Jesús sabía, ¿no? Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía por qué estaban discutiendo. Sabía que había un hombre con un hijo endemoniado, pero me gusta porque aunque el Señor lo sabe todo, siempre nos da esa oportunidad de contarle la versión de nuestra historia. Siempre nos da esa oportunidad de ser sincero delante de Él con nuestra oración. Porque dice Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe tu situación, el Señor sabe tus problemas, todo lo sabe, conoce tu corazón, y aún así te dice, pues dime, ¿no? Dime qué está pasando, te escucho, y tú tienes la oportunidad tan grande en oración de derramar tu corazón, de sacar todo lo que traes en tu corazón y como el salmista derramarlo delante de Él. Y eso se me hace algo muy, muy grande, un acto de amor más del Señor Jesús para con nosotros, ir delante de su presencia a expresarle todo lo que tenemos. Y versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Le cuenta el problema
y la razón por la cual discutían. Este joven o adulto tiene un demonio dentro. Dice ahí que tiene un espíritu mudo, es decir, un espíritu que le ha quitado el habla. Y vemos que la condición de este hombre es triste, ¿no? Ahí dice que donde quiera que le toma. Imagínate, estaba comiendo y si el demonio quería, hacía lo que quería con él. Salía a la calle y hacía lo que quería con él. Lo sacude, de repente empieza a escupir, a echar baba por su boca, cruje los dientes. Es algo difícil. Dice, se va secando. Esta palabra secando se va poniendo tieso. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, vemos la condición de este hombre y vemos que es una condición difícil, una condición triste. Más adelante nos dice que desde niño está así. Imagínate cuántos años ha pasado este hombre, cuánto sufrimiento ha tenido, cuántas marcas por este dolor lleva ya en su cuerpo. Y sabes, muchas veces decimos, ojalá no nos toque algo así, ¿no? Creo que yo lo he dicho aquí, ojalá no nos toque. Pero imagínate, ¿no? Ese dolor. Y creo que cuando ves así ese dolor de las personas, debe de nacer algo en nosotros. Debemos de tener compasión, querer ayudar a las personas. Ponte en su lugar. Todo el sufrimiento que llevaría este hombre, ponte en el lugar del necesitado. Muchas veces vemos la necesidad de los demás y preferimos darle la vuelta, ¿no? Preferimos dejarlos como están. Pero cuando ves el dolor así, debe de nacer en ti el querer ayudar a los demás. Era un sufrimiento muy grande. Y tal vez tú hoy conozcas a alguien que está sufriendo, no precisamente algo así, ¿no? Pero tal vez alguien que esté enfermo, tal vez alguien que la necesidad que sea. Ponte en su lugar y siente compasión por esas personas. Y el Señor Jesús siempre nos da el ejemplo. No es algo que el Señor Jesús nos diga que hagamos sin que nos dé el ejemplo. El Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El dolor que a mí me tocaba, el sufrimiento que a mí me tocaba por ser rebelde a Él, por no querer nada con Él, el Señor lo toma y lo paga en la cruz del Calvario. Y es un dolor grande el que el Señor Jesús pagó por nosotros. O sea, el que no era pecado, por nosotros se hizo pecado. El Señor Jesús toma tu lugar, tiene compasión por ti, tiene amor por ti, ama a las personas, ama a los que te rodean, ama al necesitado. Pídele a Dios que te enseñe a amar. En esto conocerán que son mis discípulos, en que lleven amor por las personas. Entonces necesitamos amar a los demás. Necesitamos amar a personas que estén sufriendo como este hombre para ayudarles. Ten compasión por ellos. Y ahí al final de ese versículo nos dice que los discípulos no pudieron. Y vemos que los discípulos van del éxito al fracaso. El Señor les había dado autoridad, dice, después subió al monte, en Marcos 3, 13, 15, ya lo vimos. Subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonio. Y el Señor más adelante los va a mandar de 2 en 2, ¿recuerdas? Y van a predicar el evangelio y van a hacer este tipo de cosas. Después llegan a platicarle al Señor lo que han hecho. Entonces ellos han tenido ministerios exitosos, pero aquí se encuentran fracasando. Ninguno de los 9 que estaban ahí pudo hacerlo. Y sabes, como siervo de Dios, ¿te ha tocado vivir ese fracaso? ¿Te ha tocado recordar que tiempo atrás tú hacías cosas para el Señor y que hoy ya no las estás haciendo? Que tal vez fracasaste y te quedaste ahí, que no seguiste adelante.
¿Has pensado que has perdido tu oportunidad por ese fracaso? Creo que lo que el Señor nos quiere mostrar hoy es que el fracaso no es lo último en nuestras vidas. Yo he fracasado. Yo no me explico sinceramente cómo es que el Señor hoy me tiene aquí. No lo merezco. Pero si nos quedamos ahí estancados, no vas a ver lo que el Señor puede hacer en tu vida. ¿Recuerdas a Aarón? El Señor le está dando instrucciones a Moisés para establecerlo como sacerdote. Aarón no sabe los planes que Dios tiene para él. No lo sabe. Y mientras él está pecando con el pueblo, el Señor está diciendo, Aarón será mi sacerdote. Entonces, nuestro pastor Héctor lo decía, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Pensamos que hemos perdido nuestra oportunidad. ¿Y cuál puede ser el porqué de nuestros fracasos? Bueno, eso solo tú lo sabes. Pero en la Biblia podemos ver a Moisés fracasando por su inseguridad. El Señor Jesús le dice, Dios le dice, yo te voy a usar. Y le dice, no, a mí no me usas, yo no sé hablar. No, tiene miedo, ¿no? Tiene inseguridad y fracasa. Pedro lo vemos fracasar por el miedo que le dio, ¿no? Ve al Señor Jesús ahí, le dicen, tú estabas con él. Yo no lo conozco. Tuvo miedo y niega a Jesús. José, ¿no? Un caso extraordinario porque José hace todo bien. José obedece al Señor en todo. ¿Y qué pasa? Lo vemos ser vendido, lo vemos lo vemos en la cárcel y él llevó una vida íntegra. Y aun cuando hacemos las cosas bien, en obediencia al Señor podemos fracasar. Vemos a David fracasar por su pecado. Cómo es que toma a la mujer que no era suya y el Salmo dice, me estaba consumiendo, mientras callé, mi alma desvanecía, mis huesos. Y vemos que su pecado lo lleva a fracasar. La historia del hijo pródigo, ¿no? Dame mi herencia. Y se va a vivir su vida y fracasa por su descuido. Pero en todos ellos vemos una segunda oportunidad. Vemos cómo Moisés al final saca a su pueblo de Egipto por la mano de Dios. Vemos a Pedro cómo el Señor lo restaura en el mar de Galilea cuando le dice, Pedro, tú vas a ser el pastor. ¿No es increíble lo que el Señor hace con nuestras vidas? ¿Cómo el Señor nos ve? ¿Cómo es que nosotros no nos vemos como el Señor nos ve? José, ¿no? ¿Hasta dónde llega? O sea, una vida de fracaso y al final llega a ser el primer ministro de Egipto en un caminar. David, pues sigue adelante. El hijo pródigo regresa a casa y su padre lo viste, le da esa oportunidad. Entonces, vemos que al final Dios da nuevas oportunidades. Que si tú has fracasado el día de hoy o te sientes fracasado el día de hoy, el fracaso no es el final de tu ministerio. Dios tiene un plan para ti, Dios lo va a hacer. Entonces no te quedes con ese fracaso. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios en tu vida. Todo te va a ayudar, todo te va a ayudar. Y entonces pues ten ánimo. Si necesitas, si esto te habla a ti hoy, pues ora a Dios. Pídele a Dios que te dé esa nueva oportunidad. Pídele a Dios que te ayude, que siga cumpliendo el propósito, su propósito en tu vida. No es el final. No es el final para ti hoy. Y vamos a ver a partir del 19 al 27, pues esta fe que levanta y el motivo de su fracaso. Dice ahí versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
El Señor demanda a sus discípulos, a los escribas, al Padre, a todos los que están ahí fe. Nadie tuvo fe. Nadie tuvo fe. Y creo que hay pruebas en nuestra vida que van a demandar mayor fe que otras. Los discípulos, el Señor ya les había dicho, ustedes van a echar fuera de demonio. Pero resulta que este demonio era grande, ¿no? Era fuerte, tenía años en la vida y yo me imagino que pasaba uno y no pasaba nada, y pasaba el otro y no pasaba nada, entonces su fe se fue haciendo menos. Y el Señor les demanda fe. Ahora, la fe no es lo mismo que yo diga, por mi fe puedo derribar montañas, a abrir mares, a que el Señor me diga que yo derribaré montañas y abriré mares. Porque muchas veces creemos que la fe actúa según lo que yo quiero. Y yo creo que la fe es fe cuando el Señor te dice que va a hacer algo y lo va a hacer. Entonces ahí puedo actuar en fe porque el Señor me está diciendo que lo va a hacer y pongo mi confianza ahí. La fe se somete a lo que Dios dijo que Él haría. Y ahí es donde debemos de poner nuestra fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que esperamos es eso que el Señor dijo que hará. ¿Recuerdas cómo les había dicho a sus discípulos capítulos antes? Vayan al otro lado. Y viene tormenta y todo, y al final vemos que los discípulos llegan al otro lado, porque el Señor dijo que iban a pasar esa tormenta. Confía en el Señor. ¿Qué promesas te ha dado el Señor hoy? ¿Qué promesas tienes tú que a lo mejor aún no ves? Pero que el Señor te dice, es la convicción de lo que no se ve. Hay que esperar muchas veces a verlo, años a veces. Pero si el Señor dijo que lo va a hacer, lo hará. A ellos les había dicho, ustedes van a expulsar demonio. Y les faltó fe. Y les faltó fe. El Señor les dice, oh generación incrédula. Y dice versículo del 20 al 22. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Entonces vemos, por lo menos veo tres cosas aquí. La primera es que cuando uno se acerca a Dios, Satanás va a hacer lo que tenga que hacer para que te alejes de Él. Traen a Jesús, a este hombre, y empieza a sacudirse, empieza a echar espumarajos hasta que lo noquea, ¿no? Hasta que lo lleva a tierra, ¿no? Dice que ahí lo está revolcando. Y sabes, así actúa Satanás. Satanás, entre más te acerques a Jesús, más querrá hacer esto en tu vida. Te va a querer revolcar, te va a querer tumbar. ¿Sabes qué hace Satanás? Te condena. Te dice que no sirves, te dice que ya es tarde, te dice que ya está usando a otros. ¿Qué es Satanás? Un león rugiente. Lo que quiere es devorarnos. Y sabes, si tal vez Satanás te derribó y estás en la lona, pues aún hay esperanza para ti. Tal vez hoy te sientas así, en la lona, ¿no? Noqueado por Satanás, te está condenando y te está diciendo estas cosas, que ya no hay segunda oportunidad para ti, que has intentado acercarte a Jesús y por cuando te has acercado Él te dice, no eres digno, aléjate. Son pensamientos que vienen de Él, pero ¿sabes? Dios ha puesto su espíritu en ti. Cuando tú decidiste creer en Él, cuando tú decidiste poner tu vida en sus manos, Dios ha puesto su espíritu.
Y la pregunta esta que dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Esa pregunta también es para ti. ¿Desde cuándo estás en esa condición? ¿Hace cuánto que Satanás te noqueó? ¿Hace cuánto que Satanás ha estado metiendo esos pensamientos en tu vida para que no le sirvas, para que no te acerques a él? No solamente eso, vimos que el demonio quiso matar al muchacho varias veces. Dice que le echaba al fuego y en el agua para matarlo. Y como dije hace rato, Dios ha puesto su espíritu en ti, sabes, estás más vivo que nunca. Hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado. Este niño era un niño ya crecido, pero aún cuando ha sufrido tanto, el Señor lo estaba guardando para ese día. Y tal vez el Señor te esté guardando hasta el día de hoy. O más bien el Señor te está guardando hasta el día de hoy. Para que tú escuches esto. Esto es para ti. Él quería matarle. Pero hoy estás vivo. El Señor te ha guardado. Y dice versículo 24. Perdón, sigue, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Podrá el Señor hacer algo cuando todo parece que está perdido? Cuando tú ya crees que no hay esperanza para ti, ¿podrá el Señor hacer algo? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor puede hacer lo que Él quiera. Y lo que hace este hombre es pedir ayuda y misericordia. Y si tú el día de hoy estás en la lona, te sientes que Satanás te está venciendo, pide ayuda y misericordia. Y no solamente eso, el Señor le responde y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor le está diciendo, yo puedo hacerlo, ¿lo crees? Y el Señor te dice hoy, te puedo ayudar, ¿lo crees? ¿Crees que el Señor te puede ayudar? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y me gusta esto porque él dice creo y dice ayuda a mi incredulidad. Ayúdame porque tengo dudas. Ayúdame porque me falta fe. Y tú puedes ir así con esa sinceridad con el Señor y decirle, Señor, creo que lo puedes hacer, ayúdame. Y también ayúdame porque tengo muchas dudas. Porque batallo para creerlo. Ayúdame porque me falta fe. Y puedes hacer esa oración hoy. Pedirle al Señor que te ayude. Pedirle al Señor que te muestre, que te dé fe. Versículo 25 al 27 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y me gusta esta palabra porque dice yo te mando. Y vemos el poder de Dios. Vemos la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Estos demonios fueron su creación en algún momento. Se rebelaron contra él, pero el Señor Jesús los hizo. Y ahí está diciéndoles yo te mando. Él mismo los expulsó del cielo. Y una vez más le dice, yo te mando, mostrando su autoridad sobre los demonios y sobre todo lo creado. Hebreos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y aquí vemos al Señor Jesús, es creador, es Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia.
Es igual a Dios. Y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder. El Señor Jesús nos tiene aquí y nos sustenta. ¿Cómo no iba a tener autoridad contra este demonio? Le dice, yo te mando, y el demonio obedece. Vemos la autoridad de Jesús porque es Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Dios. Jesús es Dios y tiene autoridad sobre este demonio. Y le dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Y vemos al demonio una última vez, ¿no? Queriendo destruir la vida de este hombre, sacudiéndolo al punto que decían, ya se murió, ¿no? Todos espantados. Ya se murió. Está muerto. Y ¿sabes? Esta palabra está muerto me gusta porque tal vez muchos hoy te den por muerto. Si ya déjalo, ¿no? Está muerto. Muchos hoy te den por muerto. Den por muerto tu ministerio. Den por muerta tu vida. Dicen, no, él ya no tiene esperanza. Pero sabes, si el Señor tuvo misericordia de mí, la puede tener de ti, la puede tener por el que está allá afuera, tirado en la calle. Es la misma gracia la que salva. No depende de nosotros, depende de Dios. Y si alguien te ha dado por muerto en tu ministerio, nuevamente hay una nueva oportunidad para ti. No estás muerto. Pero Jesús tomándole, esto me encanta, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y sabes, el Señor hizo eso con mi vida. No una vez, la ha hecho un montón de veces. Cuando nadie da nada por mí, el Señor extiende su mano y me levanta. Y me endereza. Y dice el Salmo 41:3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Tú crees que el Señor no había escuchado el clamor de este hombre, el clamor de este padre? Claro que sí. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Has estado en ese lugar? ¿Has estado en ese lugar? Y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Luego, y aquí vemos cómo es que es bueno el Señor, te da tu mano y te saca de ahí, endereza tus pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No solamente eso, hace que le alabemos. Hace que traigamos cántico nuevo. Y muchos verán eso y temerán. Y no te ha pasado, o yo he escuchado testimonios aquí que dicen, no hombre, no te creo que seas cristiano, ¿no? Como dices que eres. O sea, pues si hace unos meses te ibas con nosotros, ¿no? A pecar. Y ahora no lo haces, ¿no? Y dice, y verán esto muchos y temerán. Y confiarán en Jehová. Y por tu testimonio, por tu buen testimonio, la gente puede conocer a Dios. La gente va a decir, oye, el que parecía que estaba muerto, ahora anda caminando, ahora anda alabando. Y me gusta mucho porque Dios no solamente lo ha hecho una vez en mi vida, lo ha hecho varias veces. Me ha levantado. Aun cuando yo mismo no doy nada por mí, el Señor extiende su mano, me endereza y me levanta. Y si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Y lo puede hacer con un familiar, con un amigo. Si el Señor no los da por muertos, tú tampoco los des por muertos. Sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. Ahora, si no conoces el Evangelio esta mañana, eso es lo que hace el Señor por nosotros. En la cruz del Calvario, pagando todos tus pecados, muriendo por tus pecados para que vivas.
para una vida eterna. Se olvida de quién eres y te da una vida nueva. Ahora, si eres un siervo y crees que ya no tienes una nueva oportunidad, el Señor te dice, el Señor hoy te quiere levantar. El Señor quiere que sigas adelante. El Señor no te ha dado por muerto aun cuando tú ya no confíes en ti. Eso quiere hacer contigo Dios hoy. ¿Tienes fe? ¿Lo crees? Al que cree, todo le es posible. Y termina versículo 28-29, una conclusión, ¿no? Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Llegan ahí a lo privado, y ahí en lo privado donde tú puedes orar a Dios con toda la calma, donde puedes ser sincero con Dios, le puedes preguntar ¿por qué? Le puedes preguntar ¿por qué, Señor? Y el Señor le responde, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, no es que el ayuno y la oración hagan magia, no es que veas un endemoniado y voy a ayunar y orar por él para que sane. Más bien esto nos está hablando de una vida en devoción a Dios. Ellos habían descuidado su relación con Jesús. Imagínate, lo veían todos los días físicamente. Caminaban con Él todos los días y aún así descuidaron su relación. ¿Cuánto más nosotros no debemos de tener cuidado? ¿Cuánto más nosotros no debemos de pasar tiempo orando, ayunando, leyendo su palabra? Si ellos lo tenían cara a cara y lo veían y descuidaron esa relación, ¿cuánto más nosotros? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estás en su palabra, el Señor no te va a mostrar, no te va a hablar, no te va a dar esas promesas. ¿Quieres tener fe? Comienza escuchándolo. Comienza teniendo una vida en devoción a Dios. Muchos hemos pasado aquí por navegantes y de eso se trata oración y devoción. ¿Cómo vas el día de hoy con eso, con tu relación con Dios? Eso que te enseñaron ahí en ese discipulado, ¿te ha servido para seguir acercándote a Jesús, para seguir buscándole? ¿O has dejado de escuchar sus promesas? Necesitas tener una relación con Dios para que tu fe sea fortalecida. Un comentario dice, esta dependencia total hacia Dios es el remedio de muchos problemas espirituales. El estar decepcionado de ti mismo es el haber confiado en ti mismo. Dios te quiere levantar esta mañana. Dios quiere que sigas adelante. Pero necesitas acercarte a Él. Necesitas buscarle, necesitas escucharlo. Necesitas orar. Una relación completa con Dios. Es increíble que Dios quiera relacionarse con nosotros. Dios quiere una relación con nosotros. Así como la tienes con tu papá, con tu mejor amigo, Dios está abierto a esa relación. Entrégate a Él totalmente. Y me gusta porque en esta historia vemos cómo Dios transformó por medio de la fe a sus discípulos, al padre y al hijo que tenía un demonio. Por medio de la fe, estos tres grupos de personas fueron transformados. Pregunta, ¿podrá la fe mover montañas, destruir montañas? Creo que sí. Creo que sí, pero necesitas escucharle, necesitas buscarle, necesitas
pasar tiempo con el Señor, que te hable. Así como están ahora los discípulos en casa, aparte, solo, tú puedes buscarle al Señor. ¿Oramos?